Ahora, sobre lo que decías, que 20 años o cadena perpetua. 20 años es lo que pide la defensa de Genaro García Luna. César de Castro pidió justamente esos años, un año en su lógica, un año por cada año que él trabajó en el gobierno mexicano. Pero pues obviamente así no es como se evalúan las sentencias en Estados Unidos. Claro. Los fiscales hicieron una propuesta de cadena perpetua considerando el nivel de delito que había cometido García Luna y por el que fue hallado culpable. Hay que recordar que fue hallado culpable por 5 delitos. El principal, y es el más importante, es liderar una organización criminal durante un largo periodo. Es la misma acusación, el mismo delito que enfrentó el Chapo Guzmán. Eso es súper importante. Después, 3 delitos adicionales que están integrados en un conjunto, que es por conspirar para el tráfico de drogas. Se separan los delitos porque evidentemente buscaban que el jurado entendiera por cada una de las acusaciones. Y la quinta acusación pues fue básicamente por mentir a autoridades migratorias. Irse con Estados Unidos. Es decir, deben entender que la DEA, la CIA, el FBI los va a traicionar en un momento cuando ya no les sirvan. Para todo debe servir esta condena de Genaro García Luna. Recuerda, Estados Unidos no tiene amigos, no tiene nada, tiene cómplices a los que usa cuando lo necesitan. Así que quien piense coludirse con la DEA o con la CIA o con los agentes de Estados Unidos, Genaro García Luna debe ser el ejemplo. Y quienes piensen que no los va a alcanzar un día la justicia de Estados Unidos, también debe servirles como ejemplo, que Estados Unidos va a olvidar todo. Así que Genaro García Luna y el juez Brian Cogan van a marcar un antes y un después de lo que puede pasar, no solo en México, sino en el resto de América Latina. Irse con Estados Unidos. Es decir, deben entender que la DEA, la CIA, el FBI los va a traicionar en un... Mucho cinismo, ¿no? La verdad. O sea, ¿quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la Fiscalía tiene una investigación de que está involucrado con con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el CISEN. Llega a ser, con Fox de la AFI, creo que era, ¿no? De la Agencia Federal de Investigación. Y luego llega a ser secretario de Seguridad. Y un jurado en Estados Unidos, o sea, una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos, da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico. En un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México? Pues es como, la verdad, no sé, pongan ustedes el adjetivo. Lo que queremos ver es cuál es la sentencia y qué va a decir el expresidente, que llegó con el haya sido como haya sido. O sea, un expresidente, Calderón, que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco. Y pone como responsable de la guerra contra el narco
pues vamos a ver la sentencia de hoy, ¿no? Pues a un narco. Entonces, ¿qué tiene que ver la carta de las relaciones México-Estados Unidos? O de la reforma al Poder Judicial. O sea, ¿qué autoridad moral tiene para estar hablando de una decisión del pueblo de México? Entonces, sí, pues vamos a ver la sentencia y mañana platicamos de nuevo del caso, porque son cosas que no se pueden olvidar en México. No se pueden olvidar, porque quien olvida repite los mismos errores. Y nosotros tenemos que estar informando de esto. Es obligación de las y los mexicanos estar informados. Porque ahora resulta que es una víctima el señor, pues os digo. ¿Le parecería justa cadena perpetua, que es uno de, pues obviamente el límite de la sentencia? No me meto ahí, que decida él. Estaría bien, gracias, presidenta. Todo está registrado, está certificado. Yo estuve cuando menos un par de veces contigo en la AFI y un par de veces en Seguridad Pública. Me invitaste a platicar, alguna vez enseñamos unos documentos, a tomar café. ¿Me grababas? Cuando entraba toda la gente que entraba, sí. Toda la gente que entraba al registro de la institución era grabado. Y no solo eso, había ocasiones que tomaban registros biométricos, huellas, etcétera. Por supuesto, cuando pero te podrías reunir en otros lados. Concediendo esa perspectiva, justamente para que no hubiera está el registro formal de la bitácora personal y el ámbito privado y oficial total, y esto está grabado y es público. Pero aún más todavía, un tema valioso que se precisaba en la comunicación que contaba Juan Alberto, es que estas referencias que hace él son del año 2005. Debo decir que en 2008 fue detenido y en 2002 extraditado. Yo, parte de mi trabajo, ya lo que he explicado, es que en las tareas que hay para el combate al crimen, hay unidades especiales que se constituyen para combatir este tipo de crimen, y esas unidades tienen ciertas calificaciones específicas para poder participar. Entre ellas se hace una auditoría total de sus bienes, de su actividad personal, de no tener ningún vínculo a la actividad criminal, y no solo en el país, se hace a nivel internacional. Esta certificación se hace con los americanos, con otros países donde se comparte. ¿Volvería a poner a García Luna ahí? Quizá con la información que ahora hay, quizá no, pero es una información que no tenía yo en 2005, 2006, cuando decidí nombrarlo, por ser entonces un funcionario prominente, ¿no?, en la Administración de Justicia en México. ¿Podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna? Vamos a ver, yo no quisiera especular, Carlos, y además a mí me parece muy importante, no solo el tema de principio de presunción de inocencia. Lo que sí es cierto, y describo ahí en el libro de Decisiones Difíciles, es que si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdadera traición y una deslealtad, y ahí asumiré mi parte de responsabilidad de haberlo nombrado. ¿Volvería a poner a García Luna ahí? Pero no me cuadra, no, o sea, ¿a usted le cuadra que la acusación? No, a mí me parece increíble, conociendo a Genaro García Luna, su relación con Estados Unidos, que pues haya aceptado sobornos del cártel de Sinaloa. No me cuadra, la verdad. La verdad, a mí, sobre todo cuando ocurrió el hecho, sí me sorprendió bastante, porque además el testigo que lo imputa, que es el hermano del rey Zambada, que es el rey Zambada, pues lo atrapamos nosotros, lo extraditó mi gobierno, o sea, en fin, muchos de los que acusan, pero mira, ya prefiero ver qué pasa en el juicio, Leo, y atenerme a ver esas pruebas. Las evidencias, eso sí, que se alegan contra este mismo testimonio que te comento, fue de 2018 en el juicio contra el Chapo. Teniendo esas evidencias en 2006, quizá otro gallo hubiera cantado, ¿no? Lo que salió, no ahora, salió ayer en el Universal, pero ya había salido, ya es algo conocido, de patrimonio que se va formando. La verdad, la mayoría de ese patrimonio se forma prácticamente después de la presidencia, y por cierto, no en función de relaciones con crimen, sino a relaciones de contratos con gobierno. O sea, yo dejo las cosas ahí. Es la verdad.
¿Sí? No, discúlpeme, señor presidente. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es. ¿Sí? Nadie lo es. Porque aquí son más de 2 años que se está cometiendo asesinato, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada. ¿Sí? Y yo quiero que se haga justicia no nomás para mis 2 niños, sino para todos los demás niños. ¿Sí? Yo no puedo darle la mano, decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido. ¿Sí? Yo quiero que esto se haga bien, que Juárez sea el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto. ¿Sí? No es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta. Ahora, quiero que usted diga lo que usted se retracte de lo que quiere. Digo, usted dijo. Señor presidente, de acuerdo a sus instrucciones, construimos y consolidamos la Policía Federal. Cuando yo escojo a Genaro, lo escojo con la información que tengo y era de muy buena, de que era la persona más indicada para ser policía. Creo que él tenía su propio cartel, el cartel que de todo su grupo de confianza, Palomino, Garza Palacios, Pequeño García, Facundo Rosas. Genaro García Luna tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Lo que tendría que hacer es detenerse a sí mismo, y uno de los criminales más peligrosos del país estaría en la cárcel. Del Centro de Detención Metropolitano MDC de Brooklyn a la Corte Este de Nueva York, en Estados Unidos, son máximo 20 minutos en auto. Tiempo que recorrerá el preso con número 59745-177, Genaro García Luna, para escuchar la sentencia que se le impondrá. El secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón fue declarado culpable el 21 de febrero de 2023 por 3 delitos: conspiración para traficar cocaína, un delito más por delincuencia organizada y otro más por mentir a las autoridades estadounidenses. El que fuera, como lo describe el periodista Jesús Esquivel, amigo, asesor, confidente y mano derecha de Felipe Calderón, escuchará del juez Brian Cogan el fallo, que de acuerdo a la petición de los fiscales podría ser de hasta cadena perpetua y una multa de $5 millones, aunque la defensa de García Luna pide solamente 20 años de castigo. García Luna, ingeniero mecánico de profesión, trabajó en sexenios priistas y después panistas, desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, pasando por la Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigación, hasta llegar a ser el responsable de la seguridad en el país cuando Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. Desde el poder, García Luna nunca pudo explicar claramente sus ingresos, la compra de propiedades que lo llevaron a dejar su casa de origen en una colonia popular, la Romero Rubio, en la Ciudad de México, hasta llegar a habitar en zonas exclusivas capitalinas y tener propiedades en Jutepec, Morelos, hasta inmuebles en Miami, Florida, exclusivos departamentos a pie de mar, en zonas privilegiadas de la ciudad, a donde se había retirado tras su paso como funcionario público. Su juicio en 2023 duró 29 días, los cuales bastaron para que se presentaran testimonios, pruebas y evidencias de la forma en que el crimen organizado negociaba con García Luna y su pequeño cartel asentado en la Secretaría de Seguridad Pública. Y aquí hay un grupo compacto que venía del centro del CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Este grupo se hacía llamar los 12 Apóstoles. Sus hombres más cercanos: Luis Cárdenas Palomino, director de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad; Ramón Pequeño, ex titular de la División Antidrogas; Facundo Rosas, subsecretario de la Estrategia e Inteligencia Policial; y otros altos mandos de instituciones de seguridad como Edgar Millán, asesinado en 2008, Edgar Vallardo, también ejecutado en 2015, e Iván Reyes Arzate, declarado culpable de narcotráfico en 2021. En el juicio, también se reveló que desde 2012 la Agencia de Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, investigaba a García Luna por actos de corrupción y su alianza con narcotraficantes.
que después los propios capos confirmaron como el primer testigo, Sergio Villarreal, el Grande. No teníamos rival. Ese crecimiento no hubiera sido posible sin el apoyo de distintos gobiernos, corporaciones de la AFI y de García Luna. Los funcionarios formaban parte de la organización. Los señalamientos no solo vienen de exnarcotraficantes, agentes de la DEA, FBI, policías mexicanos. Todos han señalado que también los capos tenían el control de carreteras, puertos, aduanas y aeropuertos. Por 45 todos en 35. Por 45 todos en 35. Esas eran las claves para que los policías federales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dejaran pasar la droga. Exfuncionarios mexicanos también declararon cómo se establecía la línea en favor de un grupo criminal. En el 2011, el gobernador de Nayarit, Ney González, me dijo que venía de una reunión con Calderón y Genaro García Luna, quienes le dijeron: la línea era el Chapo. La línea significa que deberíamos proteger a el Chapo y no a los Beltrán Leiva. Este 16 de octubre fue la fecha en que por quinta vez se estableció el día en que se conocerá la sentencia contra García Luna. Se escuchará en la sala del juez Brian Cogan, el mismo que estableció cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán en 2019 y el mismo juez que iniciará el jueves el juicio contra el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada.